Capítulo 13. Enfoque despiadado. Segunda flota del Imperium. Buque insignia Sea Archstrider. Mar Artesiano. 3 de diciembre de 1773. 3:21 p.m. 15:21 minutos horas. El viento salado del norte del mar Artesiano, gélido y cortante, recorría la cubierta del crucero de batalla blindado. El navío avanzaba con ímpetu, su casco de acero cortando olas imponentes mientras navegaba a vapor hacia el punto de encuentro designado por las fuerzas conjuntas de las dos superpotencias. Allí, los representantes de los artesianos se reunirían con ellos para discutir los acontecimientos recientes. La tensión era alta entre la tripulación, e incluso el capitán veía la cita diplomática como un gesto cobarde ante el creciente conflicto. El incesante embate de las olas hacía que el viaje fuera agotador, con muchos soldados luchando contra el mareo. Otros, menos afectados, pasaban el tiempo cantando y riendo, sus voces mezclándose con el rugido del océano. Sin embargo, para la mayoría, la monotonía del viaje pesaba enormemente. Las conversaciones se arrastraban y el aburrimiento se instalaba mientras el barco seguía adelante. En el puente abierto, el capitán y el oficial ejecutivo, Xo, extendieron el mapa, planificando su ruta. El viento helado traía consigo ráfagas de agua de mar que se adherían a sus abrigos. De repente, un grito cortó el estruendo de los elementos. Buque de guerra. 40 grados por estribor. La voz del vigía llegó a través del orbe de comunicación mágica montado sobre el puente. El Xo se enderezó, ajustando sus binoculares. Mirando a través de las lentes, vio la silueta oscura de una embarcación contra el horizonte. No cabía duda de que era un buque de guerra. Bajó los binoculares y miró al capitán con un tono firme pero urgente en su voz. Señor, se ha avistado un buque de guerra. ¿Debemos informar a nuestro señor? Los ojos del capitán se entrecerraron mientras consideraba el informe. Tras un momento, asintió con brevedad. Por supuesto. Yo mismo me encargaré de ello personalmente. Sin decir otra palabra, descendió del puente, con su abrigo ondeando tras él mientras la tensión a bordo del barco se espesaba como las nubes que se agrupaban arriba. El paso desde la cubierta hacia las partes inferiores del interior del barco suponía un cambio de ritmo diferente. Los marineros pasaban de largo mientras se escuchaba el sonido constante de órdenes resonando y la reunión de soldados y hombres esperando interminablemente a que pasara el tiempo. A mitad de camino, entra en los camarotes del capitán, modificados personalmente para el descanso del príncipe. 2 guardias reales vigilan la puerta. Al ver el rango y tratándose del capitán del barco, el guardia le saluda brevemente y le da paso de inmediato, mientras se escucha una discusión formal proveniente de la habitación. Allí, su asesor Draco entrega informes de inteligencia militar a generales y almirantes para que se informen de los eventos recientes, hablando sobre la operación militar actual mientras se daban a conocer las desafortunadas noticias. Estas fuerzas de la Federación Rusa han logrado expulsar a la mayor parte del segundo ejército anfibio rápido de la zona de desembarco. Los informes de bajas siguen sin revelarse, pero los supervivientes estiman que perdimos al menos 3.000 soldados durante la ofensiva, junto con varios destructores y un acorazado clase Imperium. La sombría noticia pesaba en el aire. En cuanto al general Fellinger y las fuerzas del sur, están listos. La inteligencia proveniente de Alerbón dice que una invasión a través del continente está prácticamente garantizada. Nos aseguraremos de que nunca suceda. El rostro del príncipe Gourmet se ensombreció al escuchar. Habían perdido a tantos hombres. Era casi insoportable. Había juzgado mal a su enemigo al sobreestimarse a sí mismo en primer lugar. Siendo uno de los últimos herederos para sentarse en el trono, había purgado a la nobleza y a los vástagos restantes del poder para deshacerse de posibles pretendientes. Pero ahora se sentía abrumado por la paranoia. El tic en sus ojos y sus dedos nerviosos delataban su agitación. Los generales intercambiaron miradas inquietas pero no dijeron nada. Su asesor más cercano, Draco, puso una mano tranquilizadora en su hombro. Mi señor. Gourmet se sacudió el brazo de Draco con un gesto de desprecio. Estoy bien, simplemente no dormí bien anoche, murmuró, con la voz teñida de irritación. Perder un acorazado no es catastrófico. Además, los gilonianos ni siquiera nos concedieron un Dreadnought en condiciones, solo una reliquia anticuada que consideraban obsoleta. Hemos gastado demasiado dependiendo de traficantes de armas extranjeros. Eso tiene que cambiar. Volviendo sus ojos hacia los generales reunidos, su tono se volvió mordaz. He oído suficiente del informe de batalla. El general Fellinger estará a cargo de la recuperación en el sur.
traigan al general anterior de vuelta a la capital para un interrogatorio, su derrota ha sido debidamente anotada. Mientras tanto, el cuarto ejército imperial del norte hará retroceder a estos rusos y se asegurará de que no entren más. Podrán tener armamento superior, pero ninguna cantidad de potencia de fuego puede superar a cientos de miles de nuestras tropas. Asegúrense de que nuestros trenes blindados y cañones costeros permanezcan en alerta máxima. Si estas conversaciones de paz fracasan, debemos estar preparados. Un contratiempo no significa la derrota total de toda la operación. Y en cuanto a nuestros aliados gilonianos, hizo una mueca de desprecio. Hacen que parezca desesperanzador porque carecen de la determinación para enfrentarse a un enemigo que perciben como más fuerte. Los gilonianos no tienen orgullo. Se inclinan ante la fuerza, por eso el Imperio Sagrado todavía controla el norte de la isla Kiax después de 2 décadas bajo su pulgar. Draco complementa las palabras del príncipe, y poco después Gourmet continúa. Este es un ejemplo de por qué las supernaciones metiéndose en tus intereses hacen que sea difícil para uno volverse poderoso, incluso el Imperio Turmifinman no está interesado en involucrarse en esta operación y esa maldita zorra sugirió que tengo que deponer mis armas y resolverlo con una solución más pacífica, a la mierda con eso. Toda esta misión secundaria para ver a la delegación japonesa, y quizás a los estadounidenses, le parecía hipócrita, pero Draco no se atrevió a decirlo en voz alta. Aún así, no podía negar lo obvio. El ego del príncipe Gourmet era tan grande como la habitación en la que se encontraban. Todos en la sala podían verlo. Los generales no tenían poder y ciertamente ninguna voluntad de enfrentarse a él. Estaban obligados a hacer todo lo que él dijera. Poco más se podía hacer salvo obedecer. El príncipe terminó su diatriba con un tono afilado, cortando el silencio incómodo, mientras dictaba su próximo decreto. No pretendo dejar que estas superpotencias dicten el resultado de esta guerra. La quinta fuerza de bombardeo aéreo tomará algunos de los bombarderos gilonianos estacionados en la base aérea de Acevedo y lanzará un asalto sobre Soyan. Atacaremos el único activo que tienen los de Alerbón que importa. A partir de ahí, iniciaremos la segunda fase de las operaciones y nos aseguraremos de que esta guerra maldita termine a nuestro favor. Jadeos y protestas murmuradas recorrieron la sala. Muchos oficiales parecían conmocionados, incluso horrorizados, por la audacia del plan. Pero para el círculo interno de generales en los que el príncipe Gourmet confiaba, no hubo sorpresa. Draco sabía que el príncipe había estado planeando este movimiento durante semanas, armándolo cuidadosamente a través de informes de inteligencia y el trabajo de sus espías. El supuesto alto el fuego negociado para esta reunión era solo un escudo, una cobertura conveniente para asegurar que los bombarderos pudieran atacar sin resistencia. Gourmet no tenía intención de jugar limpio, y Draco sabía que no dejaría escapar la oportunidad. Mientras los murmullos crecían entre los oficiales, los miembros de más alto rango de la corte permanecieron en silencio. Sus rostros estoicos no revelaban nada de sus pensamientos internos. Él sabía que estaban asimilando la gravedad de las palabras del príncipe. En medio de toda la conmoción, el príncipe Gourmet captó la mirada del capitán del buque insignia Yashe Archstrider. Este dio un paso adelante con el rostro cuidadosamente neutral, aunque una ceja se arqueó sobre el puente de su nariz. Escoltas de los delegados japoneses avistados, por favor, informó el capitán en voz baja. ¿Debo preparar su bote, mi señor? Gourmet no respondió con palabras, solo asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. El capitán saludó con firmeza y salió de la cámara, donde en el resto de la estancia aún persistían murmullos y diversas discusiones. El príncipe permaneció allí sentado, inmóvil, con ojos gélidos e implacables mientras las conversaciones a su alrededor zumbaban como el revoloteo de las moscas. Draco observó cómo se instalaba el silencio, con la mirada fija. Los engranajes ya estaban en movimiento. Nadie podía detenerlos, nadie debía detenerlos. Los demás continuaron mascullando y expresando sus palabras confusas y dudosas. La paciencia de Draco se estaba agotando y lanzó una mirada al príncipe Gourmet. Con apenas un gesto, el príncipe silenció la sala. El parloteo se disipó y todos los ojos se volvieron hacia él. Continuaremos esto en el continente. La inteligencia ha confirmado que la República de Gilon probablemente se está preparando para retirar sus unidades militares. No dejaremos que ese valioso equipo militar se desperdicie. Algunas de sus fuerzas tendrán la tarea de asegurar que los gilonianos entreguen sus armas mientras sus soldados y civiles se retiran. Una voz desde las filas vaciló y luego habló. ¿No verían esto el embajador Rustler y la Casa Azul como una amenaza?
Incluso podrían ponerse del lado de Alerbón y lanzar una invasión contra nosotros. Podrían hacerlo, respondió el príncipe con calma. Pero dado que los gilonianos no controlan ningún puesto estratégico en el quinto continente del norte, no creo que se arriesguen a enfrentarse a nosotros, especialmente cuando seguramente serán golpeados en el flanco por el reino de Indoe. Nuestros enviados y gendarmes ya han desertado. Los espías dicen que algunos de sus barcos de guerra y muchas de sus tropas en reserva se están movilizando para un ataque contundente. Pero atacar su base aérea sigue sintiéndose como una invasión de nuestro territorio. ¿Cómo nos beneficia esto?, desafió otro oficial. Justo cuando el debate cobraba fuerza, el príncipe Gourmet intervino. Una vez que neutralicemos al batallón en esa base aérea, aseguraremos la victoria y expulsaremos a los hombres bestia. Mantengan a la coronel Stanley en la oscuridad sobre esto. La única información que he recibido de Rustler sugiere que probablemente están reduciendo sus fuerzas. El reconocimiento del general Gigrelli ha confirmado que algunas de sus unidades ya se dirigen hacia el puerto. Esto dejará a sus fuerzas en la base aérea significativamente mermadas. Algunos susurraron entre ellos, divididos por el plan del príncipe. Algunos se preguntaban si este ataque era un movimiento sabio, mientras que otros se alinearon, pero el acuerdo se sentía superficial. Los generales compartieron miradas de fingido asentimiento. Todos sabían que no se debía confiar en los gilonianos, pero dejar que el reino de Indoe marchara hacia el continente giloniano era ir demasiado lejos. Los rusos eran una cosa, pero los indoes no podían avanzar sin control. Draco sabía que esta era solo otra pieza en el rompecabezas geopolítico más grande, y podía sentir que la delicada danza de la diplomacia estaba a punto de volverse mucho más complicada. A medida que la conversación se prolongaba, los ojos de Draco se desviaron hacia el costado del barco. A través de dos pequeños ojos de buey pudo ver las sombras acechantes de los barcos de guerra japoneses a lo lejos. Finalmente habían llegado al lugar. El plan estaba en marcha. Ahora venía el gran acercamiento. Buque insignia, acorazado JN Yamato. 4:43 p.m. 16:43 minutos horas. Había una vista de las poderosas olas que se cruzó con mi visión mientras permanecía allí, con el rostro duro como el acero, escaneando el panorama frente a mí. El orgullo de la armada japonesa. Cientos de marineros se alineaban tanto a estribor como a babor, con rostros que mostraban partes iguales de determinación y anticipación. Los murmullos de voces desconocidas zumbaban en el aire, y mis propios oficiales parecían atónitos por la vista. Uno de ellos susurró con gran asombro: «Dios mío. ¿Qué es este barco de guerra?». El monstruoso barco estaba amarrado, con un pequeño muelle flotante proyectándose desde la popa del acorazado. Dos hombres con uniformes blancos inmaculados esperaban por mí. Me encontré con sus ojos con una mirada aguda y penetrante, pero ellos parecieron indiferentes, concentrados en su trabajo mientras mi pequeño bote se acercaba. Mi fuerza de tarea nos rodeaba, y la visión de los barcos de guerra japoneses envolviendo a mis escoltas no me pasó desapercibida. Mi vicealmirante, siempre vigilante, se dio cuenta rápidamente de la gravedad de la situación. «Mi señor», gritó, con preocupación en su voz. «Esta gente está maniobrando de una manera que podría obligarnos a quedar bajo su control». El príncipe Gourmet, siempre tranquilo y compuesto, descartó la advertencia con un murmullo. «Solo los débiles ven peligro en lo peor de las cosas, pero los fuertes siempre encuentran una solución». Cuando atracamos, los marineros japoneses se apresuraron rápidamente a ayudarnos. Vi a varios de ellos armados con subfusiles, aunque no pude identificar su tipo. Desembarcamos del bote y subimos la corta escalera hacia la cubierta, seguidos por mis oficiales. Cuando llegué a la parte superior, fui recibido por dos miembros de alto rango del Estado japonés. Los oficiales hicieron una profunda reverencia con una amplia sonrisa, aunque ésta se veía atenuada en sus rostros. «Bienvenidos al acorazado Yamato», dijo uno de ellos con suave cortesía, su voz pulida con formalidades educadas. Ambos hicieron una reverencia de nuevo en un gesto de cortesía. Repetí el mismo acto, y una satisfacción silenciosa se extendió por sus rostros cuando lo hice. Mis oficiales, siguiendo mi ejemplo, hicieron lo mismo, y la atmósfera se aligeró ligeramente, aunque la tensión subyacente permanecía palpable. Dos funcionarios japoneses hablaron, y el almirante japonés hizo una reverencia de saludo formal y se presentó. Vicealmirante Kenji Nakamura, comando la segunda flota, Dai Nikantai, y sirvo como representante del almirantazgo japonés. Nuestro primer ministro espera su llegada en la sala de control de mando.
Por favor, permítame escoltarlo, dijo, con voz firme y autoritaria. La insignia en su uniforme hablaba de su alto rango, y aunque su rostro estaba curtido por la edad, su energía era juvenil. Sus ojos afilados y su voz firme e inexpresiva delataban la experiencia de un guerrero veterano. Estaba claro por su comportamiento, como un perro valiente manteniéndose firme ante un tigre, que no estaba intimidado por mi presencia. Respeté su audacia, aunque muchos de mis propios hombres no lo hicieron, y sabían por qué lo estaba haciendo, para encubrir la tensión. Aún así, no dejé que montaran una escena, pues estábamos entrando en una situación delicada. Seguimos al capitán Nogami y al vicealmirante Nakamura mientras nos llevaban más adentro del barco de guerra. Nuestra mirada, dirigida de inmediato hacia la tercera batería trasera del Yamato, se posó en esos gigantescos cañones navales de 18 pulgadas que se asomaban como colosos en el horizonte. Y mientras permanecíamos allí, nuestro asombro creció cuando el suelo sobre el que estábamos comenzó a descender lentamente. Un elevador. Entonces, cerca de mi izquierda, Draco habló en un susurro apenas audible a mi oído. Avanzamos con la operación mientras estamos aquí. ¿No más demoras? Lo miré con un firme desacuerdo. No. Unas pocas horas marcarán toda la diferencia. Usaremos ese tiempo sabiamente. Instruye al continente para que se prepare, pero no voy a desperdiciar ni un momento a bordo de este barco. Haz lo que sea necesario para dejar clara nuestra posición al Imperio Artesiano. El pesado sonido metálico del elevador de helicópteros reverberó en el aire al llegar al hangar. Draco asintió, luego se dio la vuelta y caminó en dirección al hangar de tamaño medio que se encontraba debajo del acorazado Yamato. Continuamos avanzando, atravesando puertas estancas. La tensión aumentaba con cada paso que dábamos hacia los aposentos del primer ministro. El corredor se extendía largo ante nosotros, con marineros en posición de firmes que susurraban entre sí mientras pasábamos. La tensión flotaba de forma casi palpable en el aire, y el vicealmirante Nakamura se detuvo, echándose a un lado para dejarme pasar. Nuestro primer ministro le espera, mi señor, dijo, con voz tranquila pero decidida. Sonreí. Mis palabras iban dirigidas más a mí mismo que a cualquier otro. Que nuestros países perduren, dije, una mentira cortés para velar la complejidad de nuestras ambiciones. Tanto el vicealmirante como el capitán Nogami sonrieron, aunque estaba claro que, bajo las cortesías, ellos también comprendían el peso del momento. La puerta de la sala de mando chirrió lentamente al abrirse, y lo que yacía tras ella bien podría determinar el curso de la guerra. En el interior, el primer ministro Takahashi y el ministro de Asuntos Exteriores, Hiraiko, compartían una discusión silenciosa. El primer ministro estaba siendo informado sobre los últimos y desafortunados eventos. El yen no aguantará mucho más. Debemos acelerar las exportaciones e importaciones. El mercado mundial está perdido y los bienes de consumo se están agotando. Cuanto peor se ponga la situación, peor operaremos. Lo sé, Hiraiko, el primer ministro solo pudo responder con aire sombrío. Busca la forma de inflar la moneda. Mientras tanto, nuestras fuerzas armadas destruirán a esta nación en decadencia. Si las cosas empeoran, autorizaré al secretario de Defensa, Tinjo Kamaguria, a enviar al ejército oriental para proteger los edificios gubernamentales clave. Japón no es lo que solía ser desde la guerra con China, pero nos aseguraremos de que Japón mantenga su estatus de superpotencia. Mantén la moneda estable y nuestros soldados regresarán a casa con aliados con los que podamos comerciar. Hiraiko entendió la petición del primer ministro. Inflar el yen para que fuera menos inútil mantendría funcional la moneda de Japón. Si la situación empeoraba, si Japón terminaba como Colombia o una de las naciones africanas fallidas, significaría el fin del propio Japón. El ministro Takahashi hizo una reverencia en señal de respeto antes de cerrar su tableta. Justo al apagarla, levantó la vista para ver a dos marines abriendo la puerta para la llegada del príncipe Gourmet. Todos en la sala se pusieron de pie por respeto. La mirada del príncipe se fijó inmediatamente en el primer ministro. Era como si Japón, por derecho propio, tuviera una monarquía. Esta era la oportunidad. El príncipe, junto con su confidente, Draco, y sus generales de confianza, tanto almirantes como generales, entró. El primer ministro Daigo Takahashi se mantuvo erguido pero hizo una profunda reverencia al saludarlo. Bienvenido a bordo del acorazado Yamato, dijo con voz baja y firme. Soy el primer ministro Daigo Takahashi. Las palabras provenían de un hombre con ojos rojos, fríos y penetrantes. Detrás de él, la bandera del sol naciente ondeaba con orgullo.
Había un aura inquietante en estas personas, un aire de secreto, de agendas ocultas, como si estuvieran planeando algo que yo no alcanzaba a comprender. La sensación de estar atrapado en una trampa persistía en la sala. A diferencia de los hombres bestia, que daban rienda suelta a su lenguaje, estas personas parecían más humanas de una manera que me inquietaba e intrigaba al mismo tiempo. Era un momento de revelación, fuera para bien o para mal. No podía saberlo. Tras presentarse brevemente, el hombre regresó a su asiento. Yo seguí su ejemplo y me presenté, y ambos nos acomodamos en la gran mesa a bordo de la mole de metal que era el barco. La conversación comenzó de forma casual, con el príncipe Gourmet y el primer ministro Takahashi entablando un diálogo cortés, buscando el entendimiento mutuo. El primer tema que surgió fue el contacto inicial entre sus fuerzas. Un incidente histórico en el que el buque de guerra japonés JN Atakase se había enfrentado en batalla con una flota de los artesianos en el mar de Japón. Los artesianos se habían referido a esa extensión de agua como el litoral oriental. Una proyección holográfica del evento se mostró frente a nosotros. Draco y el príncipe Gourmet se maravillaron ante la tecnología avanzada, especialmente Draco, quien, volviéndose hacia Gourmet, estaba claramente asombrado por el dispositivo. Comparado con algo como la pantalla de una sala de cine, esto era mucho más inmersivo y vibrante. Gourmet rompió el silencio preguntando, ¿cómo es que no se me informó sobre este barco de guerra? Draco, murmurando en su defensa, respondió, no lo reportamos porque habría parecido increíble. ¿Cómo podría un barco de guerra pequeño como el Atakase haber hecho retroceder a toda una flota sin sufrir daños? Pero viendo lo que nuestra armada ha hecho, admito que debía haberle informado antes, mi señor. TSK, escupió Gourmet, con la irritación asomando en su voz. Cualquier cosa relacionada con el combate debe ser reportada a mí. No puedo quedarme a oscuras sobre estos asuntos. Mis disculpas, mi señor, respondió Draco rápidamente, inclinando la cabeza. En ese punto, Takahashi tomó su turno, aclarando su garganta para dirigir la conversación de vuelta al tema principal. Gourmet se giró hacia él mientras comenzaba su informe. A las 1300 horas, el JN Atakase estaba entrenando en el mar de Japón cuando entró en contacto con sus barcos de guerra. El informe de la tripulación dice que sus fuerzas fueron las primeras en abrir fuego contra el Atakase. Dijeron que el ataque causó daños mayores al buque. Mientras Takahashi hablaba, la proyección pasó a las imágenes del Atakase. Una masa de grandes agujeros en el lado de babor, sus chimeneas acribilladas por los daños y las ventanas del puente destrozadas y agrietadas. En respuesta, el príncipe Gourmet se adelantó lo mejor que pudo para defenderse. Sus palabras fluyeron en tonos que no eran conciliadores, sino defensivos. No sabía que los barcos de guerra de su país estaban anclados en el litoral oriental. Mi intención al disparar al Atakase era dar a conocer que teníamos algunos problemas pendientes con sus hombres en ese momento. El rostro de Takahashi se endureció. No sé si puedo aceptar esa explicación, mi señor. La tripulación del Atakase informó que hubo pérdidas, y los daños fueron significativos. La tensión en la sala era palpable mientras ambos bandos intercambiaban sus versiones, cada uno reació a ceder en su relato de los hechos. A pesar de la creciente incomodidad, el príncipe Gourmet fue el primero en romper el estancamiento, sintiendo que el tiempo se escapaba. Ofreció una propuesta inesperada, una que alteraría el curso de la discusión. Puedo notar que ninguna de nuestras naciones busca una guerra mayor, comenzó Gourmet, con voz firme. El interés principal de nuestra nación es el reino de Alerbón. La reina Savannah rechazó mi oferta de matrimonio con la princesa Elizabeth, y tras ver el apoyo del reino al imperio Indoe, permitiéndoles rebelarse contra mis fuerzas, les di su independencia. Pero ahora, deseo establecer términos con su país. Ministro Takahashi, mi propuesta es esta: que nuestras naciones permanezcan en paz y se dediquen al comercio. Mientras mi nación anexiona a Alerbón, les ofreceré los abundantes recursos que posee Alerbón, y pagaremos por los daños causados a su barco de guerra, el JN Atakase. También nos retiraremos completamente de la isla que pensamos erróneamente que era parte de su territorio. La propuesta dejó atónitos a Takahashi y a los oficiales japoneses. Draco también fue tomado por sorpresa. Esto no era lo que él había anticipado. Un alto el fuego había sido suficiente para que el príncipe Gourmet ganara tiempo, pero ahora, anexionar a Alerbón y poner a Japón en la posición de aceptar este trato era algo que Draco nunca esperó. Ya podía sentir las peligrosas consecuencias de esta oferta temeraria. Takahashi se recuperó primero, sacudiendo la cabeza con incredulidad.
Esta propuesta es absurda, incluso para usted, Príncipe Gourmet. Japón no permitirá que sus nuevos aliados se conviertan en propiedad del Imperio Artesiano. Entienda esto claramente. Japón establecerá sus propios términos junto a Alerbón y los Estados Unidos. Sus fuerzas deben retirarse de las Islas Sajalín. Pagará los daños de nuestro barco de entrenamiento y firmará un acuerdo de alto el fuego y un tratado de paz entre Alerbón y su país. Las palabras dolieron, pero la resolución de Príncipe Gourmet se mantuvo. No podía aceptar esto. Rendirse a las demandas de Japón era una opción que nunca consideraría. Ya estaba demasiado endeudado por las acciones que había tomado, y su orgullo no le permitiría ceder. Su mirada se cruzó con la de Takahashi, deseando poder derribar al hombre por atreverse a decirle qué hacer. Pero manteniendo la compostura, se abstuvo de tal acción. En su lugar, respiró hondo. Consideraré sus términos. Takahashi no flaqueó. Esto no es algo para tomar a la ligera, Príncipe Gourmet. Esperaremos su decisión. Continuaremos esta discusión en la capital de Soyan. Espero que, para entonces, veamos a su nación cumplir con sus obligaciones respecto a Alerbón. Con eso, ambos líderes se levantaron de sus asientos e intercambiaron un apretón de manos formal. El Príncipe Gourmet, con Draco y sus oficiales, siguió al guía fuera de la sala. Una vez fuera, comenzaron los susurros sobre sus próximos pasos. Las demandas son ridículas, murmuró Gourmet. Aceptarlas nos haría parecer débiles. Draco, siendo él mismo un estratega, rebatió. Pero 72 horas es suficiente para hacer todos los ajustes necesarios. Deberíamos recibir informes pronto de que los bombarderos gilonianos están siendo incautados. Podemos continuar con su plan. Gourmet, todavía agitado, caminó por el corredor del buque de guerra, sumido en sus pensamientos. Las fuerzas gilonianas no serían suficientes para inclinar la balanza a su favor. Estaba quedando claro que el Imperio Artesiano estaba aislado en este conflicto. Los términos y demandas estaban fuertemente en su contra, y necesitaban una nueva estrategia. Se detuvo un momento, volviéndose hacia Draco. Comiencen la primera ola. Draco asintió. Comprendía la gravedad de la orden. Este era el comienzo de la operación militar más grande hasta ahora, y el reloj estaba corriendo. Todo cambiaría en 72 horas. La Segunda Guerra había comenzado. Fin del capítulo 13. El link a la historia del autor estará en la descripción.